Bien, hermanos, voy a entonces compartir la lección. Ahí en la pantalla, hermanos, podemos ver, hoy día, hermanos, estamos sábado 7 de octubre, hermanos, sábado 7 de octubre, pero ya en el folleto Escuela Sabática tenemos la lección, ¿no? Para esta nueva semana que empezará. Bueno, esta lección es para el 14 de octubre del 2023. Hoy día haremos una introducción a esta lección, ¿no? Número 2, lección número 2 de este cuarto trimestre de este año, pues 2023. Ahí está el título, hermanos, y si alguien puede darle lectura al título de la lección. A ver, hermano, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Muy bien, gracias, hermana. La misión de Dios en favor de nosotros es el mismo título, ¿no? De la lección que hemos estudiado, esta primera lección, pero esta es la segunda parte, ¿no? Esta es la segunda parte. Si hay algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos, bien, sería que participen, hermanos, la misión de Dios en favor de nosotros, ¿no? Estamos concentrándonos en Dios, ¿no? En su misión de Dios, en el objetivo, en su propósito, en su meta de Dios, ¿no? Mm, entonces, la misión de Dios, ¿no? Misión de Dios, ¿no? En favor de nosotros que estamos en esta sala y de toda la humanidad, ¿no? Vamos a ver esta segunda parte. Muy bien, hermanos, hay un dibujo en el folleto y ahí está en la pantalla. No sé si alguien puede describir ese dibujo que ven en la pantalla. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, hermano, creo que está en el monte llamado Calavera, ¿no? Ahí está, creo que la mamá y María, Marta, que fueron. Así es, ¿No? así es, así. Algo más, hermanos. Bueno, ahí está, ¿no? La crucifixión del Señor Jesucristo, que es un punto muy importante, clave, hermanos, en esta misión de Dios, ¿no? En la misión de Dios. O Bueno, sea que, sí, hermana. bueno, es una imagen mezclada más bien. Las manos atrás, yo me imagino que representan a Dios, ¿cierto? Que está ahí, que viene a salvar al mundo, manda a su Hijo, y el Espíritu Santo está arriba en la cruz. Entonces son los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes están en esta misión. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ahí está, ¿no? Aquí, representando, ¿no? Como una paloma la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La presencia del Espíritu Santo, ¿no? Lo voy a simbolizar solamente con las iniciales E y S, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. Y también está pues aquí el Hijo de Dios, ¿no es cierto? El Hijo de Dios, o sea, Dios mismo está aquí, hermanos, pues, ¿no? Dando su vida por nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Eh, eh, ¿Qué otra cosa más, hermanos? ¿Algún otro detalle más? Entonces aquí está, como dice nuestra hermana, el Hijo de Dios, ¿no? Las Mm, manos atrás, Dios. las manos atrás, ya, entonces está haciendo mención a que ahí está presente pues nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre Dios, muy bien, y ya estamos tratando de descifrar el dibujo, ¿no? Entonces, pero ahí está, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermanos, ¿no? Presente en este objetivo, la salvación, en la misión, ¿no? Justamente de salvarnos. Muy bien, si algún comentario más hay, hermanos, pueden participar. Algún detalle de repente que ustedes vean. En esta semana vamos a estudiar los libros de Juan, capítulo 20, Mateo 28, Apocalipsis 14, Deuteronomio 7,
También vamos a estudiar Apocalipsis 7, hermanos. Ahí están los versículos de sus capítulos. En esta mañana también vamos a memorizar un texto bíblico y ahí está en la pantalla. Si pueden ver en vuestra Biblia, hermanos, la versión que ustedes tienen, Mateo 28:19. Y vamos a comparar con la versión que ahí tenemos en la pantalla. A ver si, hermanos, pueden tomar vuestra Biblia. En la lección, hermano, en la lección dice, por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Amén, amén, amén. Hermanos, algún detalle que ustedes vean en este texto bíblico, algo que les llame la atención, hermanos, algo que Dios nos está diciendo en esta mañana? A ver, hermanos, dice Bueno, que Bueno, debemos aprender. Sí, hermano. hermano, que llevemos la palabra del Señor por doquier, por todo el mundo, ¿no? Y que no había, en la palabra del Señor dice que no haya uno quien diga, Señor, no te conocí, ¿no? Que llevemos por doquier, donde quiera que estemos, la palabra del Señor y que el hombre conozca como su único Salvador a nuestro Padre, porque fuera de Él no hay ninguno. Amén, hermano. Muy bien, ahí está. Detalle, hermanos. Vayan a todas las naciones. Es el detalle que nuestra hermana destaca, ¿no? Que no debe haber ninguna persona en este mundo que no se entere, ¿no? De este mensaje de salvación, ¿no? De este mensaje de salvación. Es el mandato del Señor Jesucristo, sobre todo a sus discípulos, ¿no? Y eso es importante, ir a todas las naciones, dice. En este caso, pues, donde estamos nosotros, es donde es nuestro campo de labor, ¿no? La tarea misionera que nos da, ¿no? Donde estamos, ¿no? Porque hay otros hermanos que estarán en África, otros están en Japón, otros están en diferentes lugares. Ahí está su lugar de trabajo, ¿no? Por tanto, vayan a todas las naciones, por todos los medios, ¿no? Y si alguien tiene la posibilidad también, pues, de viajar a otros lugares, bien, bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema, lo puede hacer también, ¿no? Pero sí, donde nos pone Dios, ahí es nuestra tarea, ¿no? ¿Algún otro detalle más, hermanos, en este versículo, hermano, hermana Mónica? bueno, lo primero lo que dijo nuestra hermana, ¿cierto? Eso de ir a todas las naciones. Eh, no hay distinción. El Señor quiere salvarnos a todos. No, no es que quiera dejar a alguien fuera. La salvación es para todos. Y respecto a las formas, la verdad es que hay muchas en este momento. A lo mejor antes era y los discípulos tenían que ir caminando, ¿cierto? Pero ahora no, ahora se puede viajar, como usted dice, y ahora podemos viajar virtualmente también. O sea, nosotros podemos hablarle el mensaje de Dios a una persona que está en Japón eh, en un minuto, en un segundo. De repente a lo mejor no necesitamos hablar, a lo mejor nuestras redes sociales, como dije alguna vez, pueden hablar también, ¿cierto? Nosotros ponemos cosas de Dios, ponemos el mensaje en nuestro Facebook, en nuestro estado de WhatsApp, en nuestro Instagram o en TikTok. Hay tanta cosa, mi hermano, ahora para poder compartir la palabra. No tenemos excusas. Luego dice, hagan discípulos. Esto es importante también, mis hermanos, hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Estaba buscando yo la palabra aquí, dice un discípulo es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como él, guardando sus mandamientos en la vida terrenal, tal como un o una aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Nosotros a veces, lamentablemente, las iglesias se están conformando con bautizar personas, pero no, las personas no llegan a ser discípulos de Jesús, no están involucradas en la misión. Y es porque solamente se les enseñó para ser bautizados nada más. Mucha gente se bautiza y después no va más a la iglesia.
Ojalá fuera al revés, ¿no? Tenemos la dicha, ¿cierto?, de que tenemos hermanos en la iglesia, de que aún no se han bautizado y ya están asistiendo a la escuela sabática. Y es que así debería ser, debería la gente primero enamorarse, ¿cierto?, de Dios, de empezar a asistir a la iglesia, compartir con los hermanos para que sean buenos discípulos cuando sean bautizados, ¿cierto? Y dice que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Y que el Hijo es quien murió por nosotros y que el Espíritu Santo es quien actúa en nuestros corazones, ¿cierto? Y que nos hace cambiar. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, hermanos, ahí estamos captando de que el ser discípulo, leamos el texto, nos dice, por tanto, vayan, dice el Señor Jesús, a nosotros nos dice que vayamos a todas las naciones, al lugar donde nos lleve el Señor, ahí es nuestro campo de labor. ¿Y qué debemos hacer? Dice, hagan discípulos. O sea, lo primero que nos está diciendo, antes de decirnos que se bautice, antes de bautizar a una persona, una persona que crea en Dios, dice, antes, dice, hagan discípulos. O sea, ya tienen que ser discípulos. Entonces ahora dice, bautizándolos. Entonces a esas personas que creen, que ya están como discípulos, dice, bautizándolos, debemos bautizarlos, dice, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la persona que realmente pues toma una decisión voluntaria, ¿no? De que él quiere, ¿no? Es- seguir al Señor Jesús y bautizarlos, ¿no? Entonces, no sé si estamos cometiendo errores, hermanos, no sé, hay ejemplos en los cuales de repente recapacitamos, ¿no? En un último bautismo hubo cuatro, ¿no? De nuestro grupo y así se decidieron, ¿no? Una persona nada más, me parece que estaba con ese ansia, aún dos, ¿no? De bautizarse, pero otros se animaron en ese momento, ¿no? Pero también yo quiero bautizarme, ¿no? Quiero bautizar, pero no ha hecho ningún estudio de repente todavía de la fe de Jesús, nada, pero quiso bautizarse y dijo, quiero bautizarme. Claro, no se le puede negar tampoco, ¿no? El bautismo y bueno, y se bautizaron, pues no, hermanos, se bautizaron. Ahí cuatro personas. Hermano justo, Y ya, y termino esto, hermanita. Entonces, ahora, parece que esa observación que nos han hecho ellos mismos, ustedes de esa familia, de que han venido temprano a la iglesia, ¿no? Con esa ilusión y todo, y como está cerrada la iglesia todavía, esperando, y entonces se sorprende y dice, no, no puede ser eso, ¿no? O cuando ve la tibieza y la frialdad dentro de la iglesia, no, me he equivocado, creo, dice, no. Y ya no quiere venir, toma la decisión, dice, no, por nada voy a ir, ya no, 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 pero se ha bautizado, ¿no? Entonces ahora el trabajo es de animarlo, ¿no? A que pueda ir, pero no quiere ir a la iglesia, ¿no? Recién bautizado. Y entonces, y nos hace dar cuenta de que estamos con esa tibieza que dice, ¿no? La iglesia de la Odisea, entonces. Sí, hermanita, por favor, participe. eso, hermano, qué importante es que los hermanos tengan un buen testimonio de los hermanos en la iglesia. Y por eso es importante que ojalá conozcan la iglesia antes de bautizarse. A mí cuando estoy dando cursos, estudios bíblicos, y el pastor me dice, ay, yo quiero ir a visitar a su estudiante, le digo, no, pastor, todavía no, porque el pastor lo único que quiere es sacarle la decisión de bautismo, y perdón, en muchos casos es así, lo único que desean es sacar la decisión de bautismo y nos apuran en consecuencia de que aún no están listos. Yo creo que hay que tener tienen que tener cierta preparación antes de bautizarse. No es que uno lo esté a lo mejor discriminando, no creo que uno lo esté discriminando. Uno con todo el amor tiene que enseñarles porque la iglesia no es perfecta. Entonces tienen que conocer dónde van a estar, o sea, qué es lo que realmente van a vivir ellos de ahí en adelante.
Y es así es, hermanos, pues ahí está, ¿no? La orden del Señor, ¿no? Estamos tratando de entender este texto de memoria para toda la semana. El Señor está diciéndonos a nosotros, ahora ustedes que están en esta sala, Zoom, así que hijos, vayan pues a todas las naciones, hagan discípulos, ¿no? Hagan discípulos, ¿no? Y entender eso de hacer discípulos es muy importante. Ya habíamos comentado de que va conociendo este curso La Fe de Jesús, son 20 lecciones, temas muy importantes de que, qué es la Biblia, por ejemplo, que tiene que aceptar que la Biblia es palabra de Dios. Y si no lo acepta eso, ya no se puede continuar en el estudio de la fe de Jesús hasta que se dé cuenta que la Biblia es palabra de Dios. Si no acepta eso y decide estudiar así la Biblia, pues no se puede. Y el otro tema es de Dios, entonces de quién es Dios y todo, ¿no? Entender ese tema, comprender y tomar decisiones. En cada lección tiene que tomar decisión. Y si no, no se puede continuar, ¿no? La lección. Y así, ¿no? Acerca de la oración, acerca de la fe, acerca de todos los principios que enseña la Biblia, son 20 lecciones, ¿no? Y así decidir, incluso ahí está el tema de la obediencia a los mandamientos, y entonces ahí viene el sábado también, que si acepta, pues ya, entonces como buen discípulo, estará yendo ya, ¿no? Practicando ello, ¿no? De otra manera, pues si todavía no comprende, no podría ser todavía bautizado, ¿no? No podría ser bautizado porque no está todavía, ¿no? O sea, preparado, diremos, ¿no? Para entregarse. Bueno, eso es lo que creo que voy entendiendo en este versículo que dice el Señor, ¿no? Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, ¿no? Hagan discípulos, no es bautizar por bautizar nada más. Y después tenemos el problema este, hermanos, que en la iglesia estamos allí, fríos, de repente cantamos sin ánimos y tantas cosas que las personas que vienen a la iglesia, entonces ven que no es un lugar, ¿no? Donde Dios está, entonces solamente nos ven y ya no quieren volver, y entonces nos estancamos ahí y ahí no crecemos, entonces y no debería ser así, ¿no? La iglesia debería estar viviendo, ¿no? En ese año donde esté la presencia de Dios, de tal manera que a un espíritu de profecía menciona de que miles se van a convertir simplemente porque ven una iglesia unida y el amor de Dios está allí, y ni siquiera van a necesitar que lo traigamos, sino ellos mismos van a ser traídos por Espíritu Santo y van a venir y miles se van a convertir, hermanos, ¿no? Pero eso es lo que es importante. Por eso hay que recapacitar en esto, ¿no? Hagan discípulos, dice, ¿no? Bautizándolos, después dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Hermanito, sí, hermana buenos Rosa. días, buenos Buen día. días. ¿Cuál es la misión de los cristianos en la actualidad? Como seguidores de Cristo, dice nuestra misión es ser discípulos que hacen discípulos. La iglesia es una forma de que los seguidores de Jesús actúen juntos como un solo cuerpo, como Jesús, como cabeza para cumplir esta misión. Nuestro Señor Jesús, por ejemplo, cuando eligió a sus apóstoles, a los discípulos, les preparó, ¿no? Les preparó para ser discípulos. Igualmente nosotros cuando tenemos el conocimiento desde el momento que nos hemos bautizado, ¿no? Como que dice, hemos estudiado la fe de Jesús, la Biblia, eh, las profecías y todo eso, ¿no? Entonces, igualmente nosotros tenemos que enseñarle a la persona con la que estamos estudiando, ¿no? Todas esas cosas. Así como usted dice que los hermanitos se bautizaron de repente por emoción de ese momento, ¿no? O que Dios, el Espíritu Santo, a veces la persona le toca. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ir a la casa de esa persona y darle los estudios para que él pueda, ¿no? Porque se ha bautizado, hacerle conocer, hermanito. Amén. Pues así es, gracias, hermano. Sí, pues eso estamos haciendo. A la esposa justo de ese hermanito también que se ha bautizado, también la esposa se ha bautizado, a ella le estamos dándole el estudio de la fe de Jesús.
En eso estamos, hermanos, ¿no? O sea, tratar de resolver este problema que no debería haberse suscitado esa dificultad. Y también, hermanos, pensemos en el Señor Jesús, como dice nuestra hermana, y gracias, hermana, por hacernos ver ese punto, cómo el Señor discipuló a las personas a quienes llamó, los enseñó, ¿no? Ahí están los 12 discípulos, aunque uno de ellos no, Judas, aunque estaba también allí, no considerado como discípulo, pero él de repente no aprovechó las oportunidades que se le presentó y se dejó vencer por el enemigo, ¿no? Y se perdió, lo traicionó, lo utilizó el enemigo, ¿no? Para venderlo al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, todas esas cosas suceden también, ¿no? Pero, hermanos, vemos que después de haberlo preparado el Señor Jesús y se fue al cielo el Señor Jesús, y los dejó ahí en esta tierra con esa responsabilidad, como también ahora nosotros estamos con esa responsabilidad. Estos, dice Pedro, imagínense que era orgulloso, era autosuficiente, hay un Juan que era el hijo del trueno, ¿no? Como todo ese de su carácter, y así todos, ¿no? Felipe, Tomás, que dudaba, todos, ¿no? Todos ellos, hermanos, pues, siendo preparados, ¿no? Lograron después, hermanos, dar su vida por nuestro Señor Jesucristo como discípulos del Señor. O sea, estuvieron preparados, ¿no? Entonces, eso de repente debemos pensar bien, ¿no? Entonces, no sé si nuestros pastores así también, Dios mediante, ojalá que puedan también darse cuenta de que no solamente es, pues, no bautizar nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta por los resultados que estamos viendo, qué estamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, eh, Hermano Justo, sí, por favor, hermano. qué bueno, hermano, reflexionemos en nuestra iglesia, en nuestra realidad. Cada uno tenemos experiencias diversas. Hermano Waiki ayer mandó un cassette del pastor Bullón cuando predicó en la iglesia Quechua, parece en 1990. Y allí preguntaba, y las preguntas son las mismas de esta semana, dice, Dios llama y pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el hermano que cantaba en el coro junto a ti? ¿Dónde está aquel? Y por cada una de las personas con quienes hemos tenido algún momento compañía en alabar a Dios, a veces no están yendo a la iglesia. Y es nuestra responsabilidad de buscarlo y nuevamente traerlo a la casa de Dios con cariño, con amor. Pero cuando se le preguntó a Caín, digo, ¿acaso me has puesto por guardaespaldas de mi hermano? Qué malcriado. De repente nosotros también respondemos de esa manera sin darnos cuenta con nuestras acciones. Será bueno que lo escuchen repetidas veces ese sermón, es muy bueno. Hermano Waikil buscó de muchos cassettes, no lo encontró y está publicado en el grupo Levántate. Que Dios nos bendiga, hermano. Muy bien, hermano Hermano Marcelino. Justo, Sí, sí, hermano Whitey. hermano Justo. Eh, a lo mejor es un hermano que predica igual que el pastor Alejandro Bullón. Yo no sé, porque a mí también me ha llegado, no sé, me ha llegado del cielo ese cassette y lo tenía guardado mucho tiempo, hasta que cuando estaba en mis momentos difíciles, lo busqué y lo escuché y bueno, justamente para mí también era el mensaje. Entonces, si hay hermanitos que están en Cusco, sería bueno que recuerden en qué año exactamente, en qué parte, en qué iglesia o qué hermano ha predicado, si eso no es el pastor Alejandro Bullón. Bueno, hay dudas también. De repente, los que han presenciado pueden dar referencias. Gracias. Muy bien, hermanos. Creo que, hermanos, para el discípulo, hermanos, el discípulo eh, tiene que hacer tres cosas que esto se sintetiza siempre en todo sermón, hermanos. Eh, eh, Tenemos que ser personas que oremos como Jesús oraba, y si no lo estamos haciendo así, hermanos, es por eso que estamos flaqueando, tal vez. No estamos orando como nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, hermanos, el discípulo estudia todos los días, por eso tenemos la escuela sabática, lo que estamos estudiando, tenemos preparado, ¿no?
el alimento espiritual. Entonces, el estudio de la Biblia, ¿no? El estudio de la Biblia que es de cada día, porque si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo nos vamos a defender, ¿no? Del enemigo, porque hay que defenderse como escrito está. Entonces, y es importante, hermanos, pues es un asunto de vida o de muerte, todo lo que estamos mencionando, la oración y el estudio. Y lo tercero que ahora estamos aprendiendo y en este trimestre vamos a recordar, hermanos, es dar testimonio al predicar o hacer discípulos, ¿no es cierto? Entonces, aquí esa parte es importante, ¿no? Estoy escribiendo aquí en la pantalla, ¿no? Hacer discípulos, ¿no? Eso, a predicar, ¿no? Esta experiencia, hermanos, todo discípulo tiene que tener. El discípulo no puede cruzarse de brazos, ¿no? Hay personas que de repente, por ejemplo, una hermana que era empleada, que está prácticamente casi las 24 horas del día, está en la casa, en una casa donde trabaja, es empleada, y entonces, ¿qué hace? Pues ahí dice que ella lo que hacía, o lo que he escuchado, tomaba ahí los periódicos de ahí del patrón, ¿no? Que estaba en la mesa, veía a las personas que se han casado, así en el periódico, y se ponía de rodillas y oraba por todas esas personas eh, que se habían casado, dicen, y así, por muchas personas. Entonces ahí está su actividad misionera de ella, aunque no podía salir de la casa, pues eh, ella hacía su labor misionera así. Y seguramente, hermanos, pues nosotros también reflexionando vamos a ponernos a pensar y, y cómo estamos haciendo. Hacer entonces aquí discípulos. Esta partecita, hermanos, es la que ahora tenemos que destacar, hacer discípulos. Si miramos a Dios, vamos a ver que el Señor es completamente misionero, como estamos estudiando, ¿no? Él está propuesto a salvarnos, ¿no? Por más que estemos caídos, lo que sea, eh, Él está trabajando, ¿no? Y es así, hermanos. El Señor nos quiere utilizar. eh, bueno, justo ayer fuimos a visitar con un hermano. Bueno, Dios permitió a un hermano que hace más de 20 años, que era pues un hermano nuestro, pero ahora ha dejado de ir a la iglesia más de 20 años. Es un pintor y todo, ¿no? Y entonces fuimos con el hermano, le llevó un producto y ahí empezamos a hablar. Y entonces él ya cuestionaba acerca del sábado y muchas otras cosas, ¿no? Y él tocó los temas, ¿no? Para poder hablar y tratamos de hacerle dar cuenta, de hacerle ver que Dios lo ama, ¿no? Pero él ya tiene otras ideas, otro pensamiento, pero hay que recuperarlo y le hacemos ver el amor de Dios y ya pues quedamos que en otro momento vamos a continuar y Dios permite así. Entonces, hermanos, son realidades en las cuales estamos viviendo y pues sería muy bueno, hermanos, también que ustedes en forma práctica puedan decir, ¿no? ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Cada uno ponerse a pensar. Pero en forma general, el que va a ser discípulo de verdad, o sea, está orando, ¿no? El verdadero discípulo está estudiando la Biblia todos los días, e incluso dice la oración sin cesar, continua, ¿no? O sea, conversar con Dios, o sea, caminar con Dios prácticamente, ¿no? Y conocer su voluntad de Dios, el estudio de la Biblia, o sea, escuchar a Dios. Y el otro es el más importante, que tal vez esto es, que es lo que se está descuidando, hermanos, no poner en práctica todo lo que se está aprendiendo. Al hacer discípulos es que nosotros estamos poniendo en práctica todas las cosas que nos dicen, ¿no? Y entonces ahí es donde visualizamos o llegamos a tener la experiencia de conocer personalmente a Dios. Solamente el que hace la actividad misionera, hacer discípulos, entonces esa persona es la que va a conocer por experiencia a Dios, porque si nos quedamos solamente con oración y estudio de la Biblia, entonces, hermanos, y no tomamos la decisión, no nos comprometemos, no decimos al Señor, úsame como instrumento, Señor, o sea, entonces, no vamos a tener la experiencia, porque para Dios es fácil, hermanos, predicar en un instante, en un segundo, yo creo que lo predica a todo el mundo, pues. Para Él no es difícil este asunto de la predicación, hermanos, pero el propósito de Dios
es que nosotros como instrumento para nuestra formación espiritual y preparación para la segunda venida, tenemos que entrar en esta actividad para tener esa experiencia, hermanos, de conocer a Dios. El poder de Dios como se manifiesta, así como en nosotros se manifiesta, también los demás se manifiestan. No sé si logran captar que esta tercera parte, hermanos, es importantísima y por descuido Hermano de esa Julio, parte creo que estamos así tibios. Sí, hermano. qué bueno que toque este tema y justamente de eso se trata la lección, ¿no? Que Jesús, Dios mismo nos enseñó a ser un misionero. Alguien dijo o declamó una poesía que decía, ¿no? En el camino encuentras espinos y te hacen doler el pie. Recuerda, Jesús pasó antes que tú esa experiencia. Entonces no es tan fácil ir a predicar y a tener una experiencia bonita, no es tan fácil. A veces te echan perros en el camino para que te ahuyente, a veces te echan agua fría para que no vuelvas. Cosas pasan en la vida, a veces te insultan, pero no importa. Al Señor Jesús igual, cuando echó fuera demonios endemoniados de Gadareno, todo el pueblo se juntó, le echaron de la ciudad. No entres a nuestro pueblo así. El Señor Jesús tuvo que retornar, pero cruzó todo el lago aquel, lo llaman mar de Galilea, ¿no? Solamente por un pecador, en este caso el Gadareno. Y recuerdo una experiencia bonita en Abancay. Nuestro hermano Gerardo Segovia, él es un ingeniero que trabaja en el Ministerio de Agricultura. A él se le ocurrió ir a predicar con su diácono, llevando Biblias, revistas, la fe de Jesús a un pueblito lejos de Abancay, no me recuerdo el nombre de ese pueblito. Y el pueblo se juntó ahí, mucha gente, 10, 15 personas estaban escuchando. Llegó el presidente, en el mejor momento, el presidente de la comunidad. Le increpó, le hizo todo lo contrario, le habló de cosas, prácticamente como era el que gobernaba ahí, el mandamás, ¿no? Prácticamente el hermanito lo echó de la comunidad. Y con respeto se despidió, tuvo que irse nuestro hermanito, el ingeniero Gerardo Segovia. Salió, era domingo aquel día, pero el día lunes, él está en su escritorio, está trabajando, ¿no? Alguien toca la puerta y adivinen quién. Justamente aquel presidente de la comunidad que había echado afuera a nuestro hermanito, ahí aparece con un folder debajo de eh, del brazo, pidiéndole que le apruebe unos pedidos que estaba haciendo su comunidad, un proyecto para que el Ministerio de Agricultura le apruebe por su comunidad, le suplicó, le rogó tanto. El ingeniero le miró, le reconoció y le dijo, ¿quieres que te apruebe tu proyecto? Bueno, a ver, pásame tu proyecto. Interesante. Pero primero tú tienes que estudiar la Biblia conmigo, la palabra de Dios. Y él estudió 3 meses y se bautizó. El proyecto fue aprobado. Ahora es el mejor predicador de la obra de Dios en aquel lugar. Están construyendo un templo en su pueblo. Entonces, nuestra influencia también tenemos que usarlo sabiamente para ganar almas para Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Sí, pues hermanos, sí, cuando entendemos, nos proponemos también y en nuestras oraciones, tal vez oraciones inocentemente oramos y le decimos, Señor, yo quiero ser pues un discípulo. Y yo me preguntaba si no, yo ahí vivía en Cusco, en Rosaspata, ahí el mercado, hay un mercado ahí, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo voy a predicar? Yo quiero predicar a toda la gente de este mercado, a mi barrio tengo que predicar. ¿Y cómo voy a hacer esto? Señor, yo quiero hacer esto. Tú pues ayúdame, tú eres poderoso. Y no tarda el Señor, pues hermanos, en responder. Y a través de un hermanito ahí que vendía ahí en este mercado,
él pues me llama, ¿no? Entonces me dice, mira, hermano, justo, ¿sabes qué cosa? Aquí el mercado tiene sus parlantes, ¿no? Para todo el mercado, ya, y entonces tiene su cabina así, ¿no? Para poder hablar y todo. Entonces, puedes hablar, me dice, ¿no? Ahí la palabra del Señor. Y ahí recién yo me sorprendo, ¿no? Y digo como, o sea, y ahí te sientes, ¿no? El peso de la responsabilidad. Y dice, ahora, hablar a todos. Si eso le he pedido a Dios, pero ahora, ¿cómo voy a hablar así, no? Entonces, como le he pedido, decía, pues Señor, si tú estás dirigiendo, pues ya alquilamos, ¿no? Pagamos 2 soles ahí, ¿no? La media hora, creo que era la hora. Y así pues, hermanos, salía a predicar todos los días, no sé si todos los días, pero sí después, cada sábado predicaba 1 hora allí, ¿no? Entonces la lección, como estamos estudiando aquí, ahí con ellos estudiando, ¿no? Ya se acostumbraron, pues estudiamos la fe de Jesús, todos, entonces escuchaban a todo el mercado, cuánta gente vendría, siquiera unas 500 personas que estaban allí, escuchando ahí la palabra del Señor, ya, pues así, ¿no? Ya por años, estaba hablando así, en ese lugar, ¿no? Es así, hermanos, pienso, ¿no? De que si nosotros oramos, hacemos un compromiso al Señor y le decimos, Señor, úsame, inmediatamente el Señor, no sé cómo, ya nos va a estar presentando a personas para que quieren estudiar o no sé qué medios lo va a hacer el Señor, ¿no? Pero por eso oremos en primer lugar nosotros, por nosotros mismos, ¿no, hermanos? Esto es importante, ¿no? Apagando yo micros por los sonidos. Muy bien, hermanos. Eh, entonces, hermanos, Hermanito, ahí está. Sí, hermano, eh, hermana. podemos leer acá en Marcos 3:14. Dice, Jesús escogió a 12 apóstoles para dirigir su iglesia. Oró toda la noche para escoger a los hombres correctos. A la mañana siguiente escogió y ordenó a 12 hombres, dándoles el sacerdocio y la autoridad para ser apóstoles. Los apóstoles, dice, viajaron a muchas ciudades enseñando el evangelio y sanando a la gente, y después regresaron a decirles a Jesús lo que habían hecho. Eso está en Marcos 6:30. Imagínense, hermanito, cómo nuestro Señor Jesús oraba toda la noche. Cuando estaba con sus discípulos también, él oraba horas y horas. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermanito? A veces 2, 5 minutos nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de arrodillarnos, no oramos como debe ser. Nuestra oración, como dicen algunos hermanos, no llega ni al techo, ¿no? Realmente, porque no estamos orando como debiera ser, con esa fe, con mucha fe, para así poder llegar a los hombres, ¿no? Nuestra fe de repente nos falta también. Cada uno de nosotros debemos examinarnos, analizarnos en qué estamos fallando. Por eso que no llegamos bien a las personas también, algunos, ¿no? A mí, hermanito. Amén. Gracias, hermana. Sí, pues me hace recordar a un pastor, hermanos, de que él eh, estaba bien preparado, jovencito, ya pastor, y él predicaba, pues, ¿no? A la hermandad, ¿no? En la ciudad grande, creo que era Lima, pues, predicaba y decía, pues, que Cristo te ama y Cristo, pues, soluciona todos tus problemas y todo esto, ¿no? Como nosotros conocemos aquí la palabra del Señor. Y bueno, pero él se iba a la casa, siendo ya pastor, hermanos, ¿ah? Se arrodillaba y se ponía pues a llorar, ¿no? Señor, yo predico estas cosas, pero yo no vivo esa experiencia, no tengo esa experiencia. Yo digo que tú haces todas esas cosas, pero en mí yo estoy intranquilo, no estoy bien, yo no estoy conforme, no, eso lo que predico no lo vivo, Señor. Entonces él está así, ¿no? Pidiendo a Dios, diciéndole eso, no siendo un pastor. Hasta que por fin él tuvo que tomar una decisión y dijo, no, yo voy a renunciar, dijo, ¿no? Al pastorado. Y siempre hay otros pastores con experiencia y le dice, ¿por qué vas a renunciar, no? Y pues o sea, hace mención a su vida, ¿no? Es bien conocido el pastor, no, no digo su nombre, pues usted seguramente se dan cuenta de él, ¿no?
Y entonces, incluso en otra oportunidad, dice, mi oración también me parece que no llega ni al techo, ¿no? Entonces un pastor ya en broma creo que le ha dicho, pues mira, te aconsejo que salgas afuera, pues si el techo te está impidiendo. No le dice, eso es una broma, le dice, ¿no? Sino, bueno, le aconsejó y le dieron algunos consejos. Pero lo que sí Dios permitió, hermanos, para solucionar ese problema de este pastor, ¿no? Joven, es de que lo enviaron a la selva, creo, a un lugar pues casi inaccesible, donde no hay carretera, donde hay que caminar en medio de la selva, los animales. Ahí fue encomendado, ¿no? Para que haga su tarea de pastor en ese lugar. Y es ahí, en ese lugar de dificultades, donde podía perder la vida, cuenta sus experiencias que cayó un hueco y milagros que Dios. Entonces, ahí conoció el poder de Dios. Ahí recién conoció a Dios. Ahí entendió que Dios existe en ese lugar. Se dan cuenta, hermanos, cómo la respuesta de Dios para la sinceridad cuando uno tiene, ¿no? Y quiere tener una verdadera experiencia con Dios, conocer a Dios. Entonces Dios sabe cómo y entonces si estamos pidiendo en esa dirección, entonces vamos a ir en ese camino correcto, ¿no? Y ese pastor es bien conocido, ¿no? Y aún sigue predicando, ¿no? La palabra del Señor. Y así logró, o sea, con la tercera parte, no solamente oró, sino, no solamente estudió la palabra del Señor, sino él testificó, ¿no? Él salió pues no así a tener esa experiencia, ¿no? De predicar realmente pues y ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando salimos a predicar, hermanos, es ahí donde recién Dios, vemos el poder de Dios, ¿no? De otra manera no vamos a poder ver, no solamente orando y estudiando, sino tenemos Sí. la tercera parte, hermanos, ¿no? De Hermano, pedir a Dios tener esa experiencia. Sí, hermano Elías. Sentir la presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante. Así es, hermanos. Claro, todo con la presencia de Dios, ¿no? Sin la presencia de Dios, el Espíritu amén. Santo, hermanos, no. Sí, hermano. Hermano, sí, feliz sábado, hermanos. Eh, Predicar la palabra de Dios con conocimiento de causa. Si aún no hemos llegado a conocer a Dios, ¿qué vamos a predicar? Hay miedo, hay temor. Y por otra parte, predicar la palabra de Dios, no solo en la calle. Siempre tenemos relaciones sociales, en la familia, en la comunidad donde vivimos, en la calle, en el centro de trabajo. Entonces, allí tenemos que hacerlo. Es interesante la declaración del hermano, la experiencia del hermano Marcelino, ¿no? Sí, es así, pero no ha terminado en esa parte que efectivamente ese hombrecito, presidente, ciertamente de la comunidad llegó a conocer al ingeniero que le estaba más antes, que estuvo predicando en la comunidad. Esa parte quisiera saber, ¿se llegó o no llegó a conocer? Pues, si fuera así, entonces la comunidad entera también habrá llegado a conocer la palabra de Dios. Gracias. Sí, hermano, Eh, qué bueno que estaba atento. Sí, el hermano ingeniero recibió al presidente de la comunidad en su oficina, entonces le hizo un reto. ¿Quieres que te apruebe tu proyecto para tu comunidad? Muy bien. Hay un requisito. Primero tienes que estudiar la Biblia conmigo. Ahí no vamos a ver la carita. Y el hombre aceptó pues el reto. Y estudiaron 3 meses la fe de Jesús hasta que él aceptó y se bautizó. Y ahora es un líder en su propia comunidad y están construyendo un templo. Es más, hay hermanos de Estados Unidos que van a visitarle en este mes de fin de octubre, primeros días de noviembre, y van a apoyarle en la culminación de aquel templo, porque cosas bonitas se escuchan a lo lejos y los hermanos de allá dicen, vamos, hay que apoyarla, hay que ayudarlos en la predicación del mensaje. Y van a venir esos hermanos. Cosas así suceden en la vida. amén, hermanos. Amén, amén. Bueno, Es ahí está, obra de hermanos. Dios también. Es obra de Dios. Gracias, hermano. Amén. Así es, así es. Hermanos, estamos así justamente mencionando cosas importantísimas para reflexionar, hermanos.
Yo mencionaba, a lo que está participando nuestros hermanos, tal vez a la cabeza nos vienen, ¿no? Algunos recuerdos, y estoy recordando que hay una persona, un hermano de la iglesia por años, ¿no? Que conoció muchos años antes, ¿no? La palabra del Señor, y él, pues, a veces uno se vuelve autosuficiente, hermanos. O sea, conocemos la Biblia bien, conocemos todo lo que dice y nos convertimos autosuficientes. ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos en la labor misionera y nos volvemos de una forma de criticones, solamente estamos para criticar y nos creemos lo que somos los máximos, ¿no? Ahí en la iglesia. Entonces, él, por ejemplo, en su experiencia, él, no, incluso los mismos hijos y hasta su esposo la abandonaron, los dejaron ahí en una casa, él vivía solito, le visitábamos y pues y había un hermanito no humilde que le dijo, oye hermano, ¿y ya te has suscrito a tu lección de escuela sabática? ¿Qué lección de escuela sabática? Eso se repite cada 3 años la misma cosa que esto. Yo conozco todo eso, dice, desde los pastores que han venido a predicar todo. Ya me lo con. Ah, hermano, tú conoces todo. ¿Me puedes explicar esto? Y no podía explicar, pues no. En realidad, hermanos, así, y así es cuando uno se convierte en una persona que nadie lo puede soportar, ni sus propios hijos, ni su propia esposa, no puede soportar a una persona que solamente está, cree que sabe, ¿no es cierto? Y así no, en eso nos convertimos, pues, hermanos. Hasta que un día, pues, aparece tocando la puerta ahí de la casa y me dice, hermano, ¿sabes? Me estoy muriendo, estoy enfermo. ¿Puedes hacer una oración por mí? Y yo aproveché esa oportunidad, dice, pasar ahí en mi cuarto y le dije, ya, hermano, pero hay una condición, así como dice Marcelino, ¿no? Le dije, no, hermano, Dios tiene el poder para curar, para hacer todas las cosas, pero tú tienes que estar decidido a hacer lo que Dios te dice. ¿Estás de acuerdo, hermano? ¿Vas a hacer lo que Dios te dice? Sí, hermano, dice, no. Ya, mira, sabes, hermano, yo tengo aquí bastantes folletos. Ya, lo que vas a hacer es, tú vas a ir a repartir todo esto, ¿no? Así a la gente, vas a ir a todo, caminar por las calles, bueno, vas a repartir todos los volantes. ¿Estás de acuerdo? Dice, bueno, sí, hermano, dice, ya, vamos a orar. Entonces, hizo ese compromiso, ¿no? Y él, pues, estaba muriendo. Oramos, le pedimos a Dios, Señor, pues ya, aquí tu hijo va a salir a hacer la labor misionera. Hermanos, salió en la mañana así y regresa en la tarde como un niño saltando sanito y dice, hermano, estoy sano, completamente sano. Hermano, yo he conseguido aquí, vamos a visitar. Hermanos, tiene interés. Y así, justo anoche también una reunión, la líder de nuestra iglesia, de nuestro grupo, vino completamente enferma, ¿no? Y, por el compromiso de que es líder. Bueno, yo debería haber estado en la cama, pero me he venido así. Y ya cuando terminamos la reunión, nos quedamos incluso hasta las 10 de la noche, más de las 10 de la noche, ¿sí? Estaba completamente sana. Hoy ya no siento nada, estoy sana. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas de Dios, es ahí donde vamos a experimentar todo lo que dice Dios, la sanidad, todo, todo, todo. Pero cuando no entramos en acción, estamos con las manos cruzadas nomás esperando ahí, no va a suceder nada, hermanos. Tenemos que entrar en acción, o sea, comprometernos con Dios y decirle, Señor, pues ya aquí estoy en tus manos, utilízame. Y a través de la actividad misionera, hermanos, Él va a hacer las cosas que necesitamos. Así es, hermanos, ¿no? Bueno, muchas cosas se pueden hablar, hermanos, pero para culminar el estudio de nuestra lección de hoy día, vamos a darle lectura. Y está hablando justamente de ese tema, ¿no? Hermanos, dice aquí, la temática de Dios como un Dios misionero, ¿no? O sea, el que estemos hablando, hermanos, aquí como que Dios es misionero, ¿no? Atraviesa pues toda la escritura, desde la primera hoja hasta la última hoja, hermanos, vamos a ver que Dios, no, con ese término misionero, es decir, que Él está propuesto a salvarnos, hermanos. Él no se rinde, no, hermanos, cuánta paciencia tiene. A ver, de repente nosotros perdemos la paciencia, pero Dios no pierde la paciencia. Él persevera y persevera en el propósito de, por más que una persona se ha apartado y está completamente, pero él sigue, el Señor, trabajando por esa persona, entonces tiene ese propósito y así por nosotros está trabajando también. Es el hilo conductor, pues, de la historia humana, ¿no? Y demuestra el propósito de Dios para su creación. O sea, a través de la Biblia, hermanos, vemos como un hilo
conductor, ¿no es cierto? Ahí se demuestra el propósito de Dios, ¿no? ¿Cuál es su propósito? De salvarnos, ¿no? A esta, su creación. Además, hermanos, fusiona, ¿no? Une la revelación divina con un objetivo principal, ¿no? Lo que está en la Biblia, la revelación divina, hermanos, tiene ahí un objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo principal, hermanos? La restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando se apartaron de Dios, se perdió esa imagen de Dios, esa semejanza a Dios. Recuerden que Caín, el primer hijo, ya lo mató a Abel, ya tenía el carácter de Satanás. Hermanos, pero ahora restaurar ese carácter aquí, hermanos, ese es el propósito de Dios y qué cosa no está haciendo. Y ha dado su vida y todo, hermanos, para restaurar el carácter que tenemos nosotros, ¿no? Así para que volvamos a tener ese carácter original, que seamos pues verdaderamente hijos a la semejanza e imagen de Dios. En ese trabajo está el Señor, ¿no? Que nuestro carácter, que no seamos orgullosos, sino seamos humildes, seamos mansos, seamos así como el Señor Jesús, ¿no? Que Él nos ha dado el ejemplo, ¿no? Y mirar a Él. Entonces es el propósito, restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. En este trabajo está nuestro Señor. Para eso es la actividad misionera. Cuando salimos a la actividad misionera, hermanos, ahí es donde nuestro carácter va a corregirse, ¿no? Si no entramos en esa labor, hermanos, nuestro carácter va a seguir haciendo así y peor, vamos a empeorar inclusive. Y la Biblia ahí lo menciona en Colosenses 3, versículos 9 y 10 y en Primera de Juan 3:2. Ahí, hermanos, leemos lo que dice ahí. Dice, por ejemplo, aquí respecto, nos está diciendo a nosotros, no mintáis los unos a los otros. O sea que, hermanos, como ya somos hermanos, ¿cómo vamos a estar ya pues mintiendo, hermanos, unos a otros? Ya no podemos, no debemos mentir. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, dice, del hombre con sus hechos. O sea, así como una ropa sucia, apestosa, así, hay que quitarse, hermanos, ese carácter feo, malo que tenemos, hay que despojar entonces de lo que somos mentirosos, botarlo eso como una ropa vieja, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Entonces hay que vestirnos ahora con el carácter del Señor Jesús, con su justicia del Señor. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En ese plan, Dios está trabajando con nosotros, en ese plan estamos, hermanos. El Señor está trabajando por nosotros. Pero esto se sucede, hermanos, cuando entramos en la actividad misionera, hermanos. Entonces ahí empezamos a ser revestidos del nuevo hombre, se transforma nuestro carácter, hermanos, cuando entramos en la labor misionera, conforme a la imagen, ¿no? Del que nos ha creado, que es Dios, y así se va renovando nuestro carácter hasta que el Señor venga por segunda vez, hasta el conocimiento pleno, dice ahí. Y en el otro pasaje, hermanos, Primera de Juan 3:2, está diciendo casi lo mismo, ¿no? Amados, dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces, aquí la fe, hermanos, no debemos de perder. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Tenemos que, no sé, aceptar, hermanos, no, sin ninguna duda. Somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando el Señor venga por segunda vez ya, hermanos, seremos pues semejantes a Él, o sea, ya estaremos preparados para encontrarnos con Él, pues estaremos semejantes a Él con ese carácter, porque mientras vivimos aquí en la tierra, entonces hay esa preparación, porque le veremos pues tal como Él es, estaremos preparados y así le veremos tal como el Señor Jesús es. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Entonces el propósito es prepararnos, ¿no? O sea, ese es nuestro carácter, es lo que más importa ahora. O sea, carácter cuando decimos es nuestros hábitos, hermanos. ¿A qué hora estamos yendo a la iglesia? ¿Por qué vamos? ¿Con qué motivación vamos a la iglesia? Por ese amor a nuestro Señor, por reconocer que es nuestro Creador, quien ha dicho que el séptimo día hay que descansar y lo santificó, lo bendice y Él está presente también ahí.
estamos siendo así, creyendo en el Señor, no, entonces, eso, hermanos, no. Bueno, voy a continuar. La misión de Dios también funciona como el marco en el que debemos ver y entender la palabra de Dios para nosotros. O sea, cuando estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, entonces tenemos que ver la misión de Dios, o sea, qué propósito tiene Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ver y entender, pues, la palabra de Dios para nosotros, pero en el marco de que, hermanos, dice aquí, de que Dios, pues, él tiene esa misión de salvarnos y a nosotros también nos está involucrando o nos compromete. Por tanto, id, dice, yo tengo todo el poder, por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, a todas las naciones. Cuando leemos la Biblia, podemos identificar a un Dios que nos tiende la mano de manera intencional, hermanos. O sea, el Señor de forma intencional nos dice, ya, aquí está mi mano, mi ayuda. No, no hay problema. Yo te voy a sacar de acá del pozo. Ya, sigue adelante. A pesar de la separación, hermanos, causada por el pecado, como dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades, dice, pues han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, hermanos, división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces nuestro pecado, nuestras iniquidades, es lo que nos separa de Dios, hermanos. Pero a pesar de eso, estamos viendo ahí la lección, el Señor, cuánta misericordia, ¿no? Cuando abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia, la misericordia de Dios. O sea, el propósito de Dios. Es ahí donde nos damos cuenta cuán amoroso es Dios, hermanos. Nadie, ningún ser humano podría igualarle, pues claro, solamente, hermanos, teniendo ese amor de Dios, pues podríamos, así como lo han hecho los discípulos, han dado incluso su vida por Dios, han hecho las mismas cosas que nuestro Señor Jesús. Bueno, hermanos, mediante su misión, Dios sigue restaurando la relación quebrada con la humanidad hasta el glorioso momento en que haga nuevas todas las cosas, hermanos. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí? Dios está restaurando, hermanos, las relaciones quebradas en la humanidad. De repente la relación de pareja entre esposo y esposa, la relación con los familiares, la relación con los vecinos, y a veces, hermanos, por un pedacito de terreno, de repente, ¿no? Ahí, con el vecino uno está discutiendo y entonces, pero en realidad, hermanos, lo que estoy tratando de apagar el micro. Muy bien. Ya. Hermanitos, entonces a veces uno se pone a pensar y se siente incómodo, está triste o está preocupado, o sea, para enfrentar que se haga justicia, pues el terreno es de acá para acá, entonces no hay el límite correcto, que esto, pero las personas que no conocen a Dios dicen, no, y se quiere aprovechar, pero no, entonces ahora, y uno se da cuenta y dice, no, pues si voy a estar en este problema así, por un pedazo de terreno, entonces me voy a enemistar con el vecino, voy a discutir, voy a pelear, voy a entrar en problemas, pero mi propósito, ¿cuál es? Salvar a ese vecino. ¿Y cómo voy a salvar si voy a estar en problemas judiciales o en problemas de esto, o en tantas cosas, discusiones? Entonces, en pelea. Entonces, uno se pone a meditar y pensar, hermanos, ¿qué tiene que ver un pedazo de terreno, hermanos? El asunto es orar en esa dirección, ¿en la dirección de qué? De que ese vecino, por más que sea injusto, no conoce a Dios, lo que sea, pero hay que orar para que esa persona, estoy orando, por ejemplo, yo, en un caso especial, pido, no, Señor, que tu hijo, pues, pueda ser un diácono de nuestra iglesia. Y para Dios no es difícil, pues, entonces ahí donde el problema se soluciona. Recuerden que Job, ¿cómo solucionó su problema Job, hermanos? Él había perdido todos sus hijos, hasta su esposa estaba en contra de él. Sus amigos también le cuestionaban, le criticaban. ¿Y cómo solucionó su problema, hermanos? A veces estamos así en medio de estas preocupaciones. Cuando Dios le dice a Job, mira, para solucionar tu problema, lo que vas a hacer es, haz un sacrificio por tus amigos, ¿no? O sea, ora por tus amigos, ora.
Entonces, cuando nosotros oramos por aquellas personas que de repente es un problema para nosotros, no sé, oramos por ellos, entonces recién el problema se resuelve, ¿no? Porque ese es el mandato, es la misión de Dios, salvar a la gente, a la humanidad. ¿Y qué tiene que ver las cosas a veces, Mateos? A veces uno se queda así, hasta se muere por un pedazo de terreno, ¿no? O por alguna cosa así, o porque me ha dicho tal cosa, y eso así se resiente y no se quiere, no se quiere perdonar. Y pues uno se va a perder por eso, hermanos. No debería ser así. Entonces, mediante su misión, Dios sigue pues restaurando. Entonces, Dios quiere así que restauremos la relación quebrantada, Dios mediante, ¿no? Con la humanidad, dice Dios, hasta el glorioso momento en que haga nuevas todas las cosas, hermanos. Y en Apocalipsis 21:5 dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo, o sea, nuestro Dios que dice, ¿no? He aquí, Dios dice, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Esta es palabra de Dios, hermanos. Y me dijo, o sea, a Juan, el discípulo, ¿no? Amado del Señor, el que ve las profecías, Dios le está mostrándole, ¿no es cierto? Él le dice, y me dijo, dice Juan, escribe, le dice a Juan, no le ordena a Juan, Dios le ordena, escribe, le dice. ¿Qué va a escribir, hermanos? Dice acá, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, ¿qué cosa tiene que escribir, hermanos? Que todo va a ser nuevo al Señor, nueva tierra, nuevo cielo, nuevo todo, hermanos. Escribe eso, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, hermanos, de que el Señor está preparándonos para que entremos a esa nueva Jerusalén. Entonces, eso es lo que se va a lograr con esta tarea misionera, ¿no? Que con su ejemplo del Señor Jesús, o sea, el Señor Jesús es el mismo Dios, que si yo he venido a buscar y salvar lo que se ha perdido, ¿no? Y esa es la tarea nuestra también, de buscar y que se salve, ¿no? Lo que están perdidos, los que no conocen todavía a Dios. Dios ha elegido manifestarse de tal manera que podamos comprender su naturaleza, hermanos, y su propósito también, ¿no? Estamos, creo, comprendiendo su naturaleza de Dios, que es amor, y su propósito, hermanos, de salvarnos, ¿no? ¿Qué nos está dando el Señor para salvarnos? Y sobre todo que podamos tener una relación real y duradera con Él. Ese es el propósito del Señor, que tengamos una relación real con Él, que caminemos con Él y que sea duradera, o sea, por toda la eternidad. Ese es el trabajo misionero, o sea que en ese propósito a Dios de salvar, entonces nosotros vamos a caminar junto con Él cuando estamos con ese mismo propósito. Lo demás, trabajo, salud, no sé qué otras cosas, material que uno quiere, pues eso es secundario. Yo sé que necesitas, dice Dios, pero busca primero el reino de los cielos y su justicia. Las demás cosas, yo te lo voy a dar por añadidura, dice Dios. Yo sé lo que tú necesitas, pero lo primero es lo primero, caminemos con el Señor y todo lo demás va a venir nomás, pues hermanos, cualquier cosa que necesitemos. En otras palabras, hermanos, no solo llegamos pues a conocerlo, sino también a compartir, dice, a compartirnos, ¿no? A compartir con otros nuestra experiencia con Él. Eso es lo que tiene que suceder, que compartamos nuestras experiencias, ¿no? Con, ¿no? Con las personas también, la experiencia que tenemos con Dios, decirles, sí, mira, esto está haciendo Dios por mí, me ha hecho otras cosas, también a ti te va a hacerte, ¿no? Entonces confía en Dios, así predicaremos. Y con su amor salvífico también, hermanos, ¿no? Tener esa experiencia con Él, con el Señor y también con su amor salvífico. Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática, pues ahí vamos a concluir. Si hay alguna pregunta, algún comentario más, hermanos, vamos a seguir con este tema esta semana, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, quieren hacer de lo que dice nuestra lección? El propósito de Dios es salvarnos. El propósito. Nosotros sí tenemos la misión porque Él nos ha dado la misión. En esa parte habría que entenderlo mejor. Porque a Dios nadie le ha dicho haga esto, aquello. Es tu misión. Nadie. Él es el dador de la misión. Entendamos así la lección. Gracias, hermano.
Muy bien, gracias a ti, hermano. Está muy bien, hermano, ¿no? O sea que el propósito de Dios, a él nadie le ha dicho, pues no, haz esto, haz aquello, sino de él mismo, a pesar de que no merecemos nada, él está con ese propósito y él ha hecho todo y está haciendo, ¿no? Entonces, a él nadie le ha dicho. A nosotros sí, como dice el hermano, a nosotros que sí estamos conociendo a Dios, entonces nos estamos involucrando, nos estamos comprometiendo, no decir, Señor, yo también quiero ser un instrumento tuyo para que tu propósito se cumpla, Señor, que mucha gente conozca. Entonces, así a nosotros sí nos está el Señor pues invitando, ¿no? Sobre todo para que seamos parte, seamos discípulos del Señor, ¿no? Muy bien, ¿alguien más quiere participar o alguna pregunta, Hermano, hermanos, para justo terminar? Sí, hermano. cuando usted afirma de que Dios, la naturaleza de Dios es amor, exactamente no podríamos de esa manera definirlo, porque Dios es espíritu y en la Biblia está. Decir que Dios es amor, claro, si fuera alguna naturaleza como para poder entender y captar, claro, su naturaleza tendría que ser amor, ¿no? Pero específicamente no es su naturaleza amor. Podríamos decir también que Dios es su naturaleza, es como fuego, ¿no? Y Dios es eterno. Dios es, hay un montón de términos que se le puede decir, pero lo que dice en la Biblia, Dios es espíritu y los que le aman en espíritu y en verdad es necesario que le adoren y le amen. Sí, cuando hablamos de carácter, ¿no? Cuando hablamos de carácter, entonces, eso es lo que aquí está prevaleciendo, lo que resalta la edición de hoy día, Sí, es de que con qué propósito está Dios, de que esa imagen y semejanza que teníamos, ¿no? En Adán y Eva, ¿no? Al ser creados, tenían el carácter de Dios, o sea, es la gloria de Dios, ¿no? El carácter, ese carácter es amor, es vida, es verdad, es todo, ¿no? Entonces, cuando están conectados con Dios, o sea, cuando no entró el pecado, cuando no había esa separación, ese carácter está ahí, en Adán y Eva. Pero cuando Sí, se pero separan, entonces se pierde ese carácter y el propósito de Dios es que otra vez se conecten con Él. Y lo que quiere Dios es que ese carácter, la Biblia define, ¿no? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No es que sí, Dios tiene amor, sino es amor. O sea, su sí. naturaleza es amor. Sí, no, no, hermano. no, Sí, su hermano, yo naturaleza no quería podríamos terminar en decir. esta parte, en esta parte. Es cierto que el hermano Wilkin dijo de que Dios es así, Dios es espíritu, pero su esencia es amor. Ahí quería acotarlo. Perfecto, eso sí. Muy bien, entonces su esencia, pero el asunto es entender eso, ¿no? Porque cuando vamos a ver todas las características de Dios, van en esa dirección, ¿no? Es que Entonces, cuando damos un estudio bíblico y alguien pregunta cómo es su naturaleza de Dios, al decirle que Dios es amor, está bien, pero no como naturaleza, ¿no? Porque nosotros exactamente tampoco no podríamos saber. Lo que nos revela nomás es la Biblia, ¿no? Que Dios es espíritu, y está en todas partes, pero su esencia, si Dios fuera como nosotros de carne y huesos, ¿de qué estaría formado? Ahí sí podemos decir, ¿no? De amor, pero no es su naturaleza exactamente la definición de Dios como amor, ¿no? Hay muchos otros términos también que se le dice a él, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios es omnipresente, Dios es muchos, ¿no? Términos, y Dios es amor. En ese aspecto sí, pero como naturaleza, yo creo que hay que recurrir al diccionario y también a espíritu de profecía si está bien decir que su naturaleza es Dios. Perdón, que eh, la naturaleza de Dios es amor. muy Está bien, bueno sí, para bueno. investigarlo esta semana, hermanos. Sí, no, lo importante, hermanos, es tener la experiencia, porque la teoría, ¿de qué nos vale discutir, hermanos? Podríamos discutir millones de años y no nos pondríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo importante es tener esa experiencia de conocer ese amor de Dios. En eso Hermano, estamos, ¿no? justo, Lo que, si termino esto, hermanito, de que cada vez que yo voy estudiando la palabra del Señor, me voy sorprendiendo y la experiencia misma que tengo, esto es como que no conociera casi nada
entonces voy viendo poquito a poquito el amor de Dios y me voy admirando. Y creo que ese amor de Dios que voy conociendo de Dios, cuánta paciencia, o sea, cuánta justicia tiene Dios y todo ello, eh, eso es lo que más importa, hermanos, ¿no? Que discutir de términos, ¿no? Y entonces lo importante es tener esa experiencia, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? Que Dios es amor, ¿no? Sí, hermano Marcelino. Qué bueno, hermano, qué bueno. Lo importante es que llevemos en práctica lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recibiendo, las lecciones, ¿no? Si no llevamos en la práctica, no va a servir casi de nada, ¿no? Estamos aprendiendo lindas lecciones en esta mañana. Dios es como la leche, necesita un catalizador para convertirse en queso, el cuajo, dicen, ¿no es cierto? Y entonces igual, el pan, para que leude se requiere un elemento que el pancito para que tenga esponjoso, para que sea, Levadura. necesita un elemento, ¿no es cierto? Si no hay eso, va a quedar como piedra nuestro pan. Igual, los cristianos, el Espíritu Santo es el catalizador, nos convence de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo nos mueve a hacer cosas bonitas, cosas lindas. Sin el Espíritu Santo, toda la teoría linda que tenemos, de nada va a servir. Un hermano me llamó de Estados Unidos, me dijo, hermano Marcelino, nosotros somos de la generación 70, 80, me dice. ¿Te acuerdas en el coro de Pardo cantábamos 80 voces que hemos ido a cantar a la iglesia de Quillabamba? Sí, hermano. Algunos han muerto, pero algunos están fuera de la iglesia, hermano. Hay que irlos a rescatar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos y vamos a cantar del resto del coro. Podemos llegar quizás a la mitad, dicen. Y tiene razón. Y se están juntándose los jóvenes de aquella fecha. Ya uno de ellos esta mañana, ayer creo, entró a nuestro grupo y dijo, hermano, quiero verte tu carita, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Qué linda experiencia. El otro hermanito dice, no, ya estoy viejito, hermano. Hermanos, ese mismo deseo debemos sentir cuando queremos encontrarnos con nuestro Dios cuando Él venga. Las ansias, las ganas, el deseo de poder encontrarnos con aquellas personas con quienes hemos crecido, hemos pasado la mejor parte de nuestra vida al servicio de Dios, pero lamentablemente algunos están fuera de la iglesia y lamentablemente con algunos no nos podemos encontrar ya en esta tierra. Se durmieron, algunos esperando la resurrección del Señor, otros también fuera de la iglesia. Es nuestra realidad, hermanos. Todos estamos en ese paso. Especialmente para mí, yo estoy esperando aquel día, quizás me encuentre con algunos de aquellos hermanitos. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermano. Sí, pues hermanos, gracias hermano Marcelino. Y lo más importante, hermanos, es encontrarnos con este Señor del cual estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo. Cuánto amor, o sea, nuestro Dios, ¿no? Cuánto amor tiene y cuánta paciencia y que Él nos está ahí haciendo parte de esta labor misionera, hermanos. Y que cuando nos encontremos con Él, qué gozo, qué alegría habrá, hermanos. Ahí está nuestro Señor, a quien hemos esperado, con Él hemos trabajado ahí, lo vamos a ver. Y también todos, ¿no? Gozosos, no sé cómo, ¿no? Nos alegraremos al ver que viene el Señor Jesús en medio de todas las plagas que han de caer, ¿no, hermanos? Y estaremos felices, gozosos allá en las casas que Él nos ha preparado. Y esta salvación, hermanos, es para nosotros, los pecadores, hermanos. No importa en qué condición hayamos caído, pero hay que seguir confiando en el Señor y el Señor ya viene, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos, y no nos quedemos ahí, no en otras cosas, sino en prepararnos, ¿no? Para este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedir, pues, sí. Hermanito, perdón. Quería leer lo que dice acá en la Biblia, Juan 4:24, sobre cuál es la naturaleza de Dios, ¿no? Dice Juan 4:24,
Dice, Dios es espíritu y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es un espíritu, no tiene cuerpo. Cuando vemos expresiones bíblicas como la diestra del Señor o los ojos del Señor, estas no son expresiones literales que revelan la anatomía de Dios. Entonces acá la Biblia nos dice, ¿no?, que la naturaleza de Dios es espíritu. Amén, Y hermana. el carácter de Dios es el amor. Nuestro carácter de cada uno de nosotros, ¿cómo es, hermanito, no? ¿Será amor también como de Dios? Amén, hermanito. Muy bien, hermanos. Ahí está, hermanos, pues no, lo que nuestro hermano también está preocupado. Entonces, el carácter es lo importante, ¿no? El carácter, hermanos, y ese carácter de Dios es amor y espera que nosotros también, no, o sea, no, de hecho, hermanos, que acá con la palabra de Dios yo creo que no hay lugar a dudas, nos está diciéndonos, ustedes son mis hijos, está diciendo, esa maravilla, ¿no? Primera de Juan, hermanos, está diciendo que no solamente, bueno, realmente somos hijos de Dios, ¿no? Es realmente. Y el Señor ya viene y lo veremos tal como Él es, porque nos está preparando, ¿no es cierto?, para que esa imagen y semejanza de Dios vuelva, ¿no? Aquí en nuestra vida de hoy día, de todos los días, tenemos que pensar, soy hijo de Dios. Así que hermanos, ahora nos despedimos y salgamos con esa idea, soy hijo de Dios y soy hija de Dios. Y alegremente podemos decir a la gente también, ¿y quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Entonces, y como tal debemos vivir con eso, como hijos de Dios en esta tierra y en las actividades que hoy día vamos a hacer, aunque es hoy día el día especial, día sábado, hermanos, y estemos así alegres y contentos. Muy bien, hermanos. Voy a pedir entonces a algún hermano o hermana que esté dispuesto a orar. Hermanitos, por favor, prenda su micro y haga la oración para despedirnos. A ver, hermano, hermana, que estás así con tu disposición para hacer una oración. Hermanito, yo voy a orar. Por favor, hermanita, diríjanos en la oración. Ya inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojitos para orar. Cariñoso buen Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu bendito nombre, mi Señor. Señor, en esta mañana de tu día santo, de tu día sábado, como todas las mañanas, Señor, gracias por alimentarnos con tu palabra. Gracias por enseñarnos una porción más de tu palabra. Señor, que todo lo que aprendemos, Padre mío, que no quede en nosotros, mi Señor, sino también, Padrecito lindo, que podamos compartir con tus hijos que aún no te conocen. Señor mío, Padre mío, quédate en el corazón de cada uno de nosotros y tu Espíritu Santo también que repose en nosotros. También derrama tu esencia de amor en cada uno de mis hermanos que han entrado a la plataforma y de los que no también, Señor mío, Padre mío. Señor, en este día, Señor, acelera nuestros pasos para poder estar temprano en nuestros templos, cada uno donde nos corresponde, Padre mío. Porque ahora se ha hecho un día para alabarte y glorificarte y adorarte, Señor, y estar siempre ahí pendiente de ti, Padre mío, como cada mañana lo hacemos, Señor. Pero durante todo el día también estamos a cada momento en oración, porque estamos en los últimos días ya, mi Señor. Y necesitamos a cada día aprender tu palabra. Estamos hambrientos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de todo lo que está pasando. Señor, apiádate de los enfermos, Señor. Apiádate también, Señor, de los presos que están encarcelados, Padre mío, de las familias que se están rompiendo, Padre mío, no, de tus hijos adventistas, Señor, de tus iglesias que no se destruyan, Padre celestial. Ahí, Señor, tienes que ayudarnos, Señor, para poder levantarnos, Señor, y no decaer, no tropezarnos, Señor, Padre mío. Señor mío, Padre mío, gracias por todas estas bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu amor de misericordia. Gracias, Padre mío, por todo, Señor. Señor, ahora, Señor, nos iremos a nuestros quehaceres, a nuestras cosas que tenemos que hacer hoy, Padre mío, que hoy es un día tan maravilloso para reunirnos en familia, en tu Hijo amado. Señor, todos estos favores te los explicamos y te lo pedimos
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana, Hasta hermanos. mañana, hermanitos. Feliz sábado, Y